El camino de la vida está marcado por pruebas que ponen a prueba no solo nuestras capacidades, sino también nuestra integridad. Hay momentos en que la fidelidad a Dios exige valentía frente a sistemas injustos, presiones sociales e incluso amenazas de muerte. Pocos ejemplos ilustran esto tan claramente como la historia de Daniel, registrada en el libro que lleva su nombre. Daniel fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, un extranjero en tierra enemiga. Desde el principio enfrentó pruebas que desafiaron su fidelidad. La Biblia relata que aún frente a la comida y el vino ofrecidos en la corte del rey Nabucodonosor, decidió permanecer fiel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. Ese primer acto de valor marcó el tono de toda su vida. Integridad, incluso cuando nadie lo esperaba. Con el tiempo, Daniel se destacó en la corte por su sabiduría y carácter. Reyes y gobernantes pasaron, pero él permaneció firme. Sin embargo, su fidelidad a Dios despertó envidia y oposición. Cuando el rey Darío estableció un decreto prohibiendo oraciones a cualquier dios u hombre que no fuera él mismo, Daniel enfrentó un dilema: obedecer la ley de los hombres o mantenerse fiel al Señor. El decreto era claro: quien desobedeciera sería echado en el foso de los leones. Era una elección entre la vida y la fe. Pero para Daniel, la respuesta ya estaba decidida en su corazón. Él no negociaba su integridad. La Escritura dice: cuando Daniel supo que el edicto estaba firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Este versículo revela la profundidad de su fe. No trató de ocultarse, no interrumpió su práctica. Continuó como siempre, confiando más en Dios que en el decreto humano. Aquí aprendemos algo esencial. La verdadera integridad no depende de las circunstancias. Daniel pudo haber razonado que era suficiente orar en secreto, o haber suspendido sus oraciones por 30 días. Pero no hizo concesiones. Sabía que la fidelidad a Dios no podía negociarse, aunque le costara la vida. Su postura nos desafía. ¿Cuántas veces cedemos a presiones menores? Daniel nos recuerda que la integridad no es circunstancial, es absoluta. Es la decisión de permanecer firmes cuando todos alrededor eligen doblarse. Los enemigos de Daniel sabían que no encontrarían falla en su vida profesional ni en su conducta. Entonces atacaron lo que sabían que era inquebrantable: su fe. Y aún así, él no reaccionó con miedo, sino con gratitud. El texto dice que daba gracias delante de su Dios. Agradecer en medio del peligro es señal de una fe madura que no depende de circunstancias favorables. La integridad de Daniel nos enseña que vivir por fe no significa ausencia de riesgos. Muchas veces nos pone en peligro, pero también nos asegura que no caminamos solos. El mismo Dios a quien Daniel oraba estaba listo para acompañarlo, incluso en el foso de los leones. Este primer episodio nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mantenernos fieles? ¿Negociaríamos nuestra fe ante la presión? ¿O elegiríamos, como Daniel, la integridad aunque nos costara todo? La vida de Daniel muestra que la integridad en tiempos de prueba no es solo una elección momentánea, es el reflejo de una vida entera de devoción. Desde joven fue fiel en lo pequeño, y esa fidelidad permaneció inquebrantable en la mayor de las pruebas. Daniel nos enseña que la verdadera fuerza no está en evitar el peligro, sino en permanecer firmes frente a él. Esa es la esencia de la fe: confiar en Dios cuando todo alrededor exige que lo abandonemos. Hay momentos en la vida que parecen fosos oscuros, circunstancias que nos rodean como leones hambrientos, amenazas que se ciernen sobre nosotros sin salida aparente. Para Daniel, aquel momento no fue una metáfora, sino una realidad. El decreto del rey Darío se cumplió. Los enemigos de Daniel habían logrado su objetivo: atraparlo en su fidelidad a Dios. No encontraron error en su vida profesional ni en su conducta, pero sabían que nunca dejaría de orar.
Así que usaron su fe como la trampa perfecta. El edicto real fue firmado, y aunque al rey le dolió, no pudo revocarlo. La Biblia dice: entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. Es impresionante cómo hasta el propio rey reconocía la fidelidad de Daniel. No le dijo: tu sabiduría te librará, ni tu integridad política te salvará, sino el Dios a quien sirves continuamente. Esa era la marca de Daniel, un hombre cuyo testimonio de servicio a Dios era tan claro que incluso los paganos lo reconocían. El foso de los leones representa el punto más bajo de la prueba, el momento en que todo parece perdido. Imaginemos la escena: la pesada piedra rodando para cerrar la entrada, los rugidos resonando en la oscuridad, el aire impregnado del olor de las fieras. Humanamente, no había esperanza. El foso estaba preparado para ser tumba, y sin embargo, fue allí donde Dios decidió mostrar su poder. La Escritura relata: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él fui hallado inocente. Daniel 6:22. Ese versículo es uno de los más extraordinarios de toda la Biblia. La victoria de Daniel no fue producto de su fuerza física ni de su astucia, sino de la intervención sobrenatural de Dios. Los leones estaban allí, pero sus bocas fueron cerradas. El peligro existía, pero fue neutralizado por el poder divino. Esta parte de la historia nos enseña varias verdades profundas. 1. La fe verdadera se prueba en la oscuridad. Es fácil confiar en Dios cuando estamos rodeados de seguridad, cuando las puertas se abren y los enemigos retroceden. Pero la fe auténtica se revela en el foso, en medio del peligro, cuando no hay salida humana. Daniel no sabía cómo Dios lo salvaría, pero estaba convencido de que su vida estaba en manos del Señor. 2. Dios no siempre evita que entremos en el foso, pero siempre está presente en él. Podríamos pensar: ¿por qué Dios no detuvo el decreto? ¿Por qué no impidió que Daniel fuera acusado? La respuesta es que, a veces, el Señor permite que lleguemos al foso para que su gloria se manifieste de manera más evidente. Si Daniel nunca hubiera sido arrojado allí, nunca hubiéramos conocido el milagro de los leones silenciados. 3. La integridad abre la puerta a la intervención divina. Daniel declaró que Dios lo libró porque había sido hallado inocente. Su vida íntegra fue el terreno donde Dios mostró su poder. Esto no significa que nunca sufriremos injusticias, pero sí que la fidelidad a Dios nunca pasa desapercibida ante sus ojos. Mientras Daniel pasaba la noche en el foso, el rey Darío no pudo dormir. La Biblia narra que ayunó, no llevó músicos a su presencia y no descansó en toda la noche. Daniel 6:18. Es curioso. El hombre libre estaba atormentado, mientras que el hombre encerrado en el foso descansaba bajo la protección divina. Esta paradoja nos muestra que la verdadera paz no depende de la posición ni de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. Al amanecer, el rey corrió al foso con ansiedad. Su clamor resuena a través de los siglos: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6:20. La pregunta es también la pregunta de todos los tiempos. ¿Realmente Dios salva? ¿Es capaz de intervenir en lo imposible? Y la respuesta de Daniel es un eco de esperanza. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:21-22. La fe fue confirmada, la integridad fue honrada, y el poder de Dios fue demostrado. Este episodio revela la fuerza de confiar en Dios. No se trata de evitar los fosos, sino de experimentar su compañía dentro de ellos. No se trata de vivir sin pruebas, sino de descubrir que el Señor es más grande que cualquier león que ruja en nuestra contra.
Los leones representan todo aquello que amenaza nuestra vida hoy: enfermedades, injusticias, crisis, temores. Todos tenemos fosos que parecen insuperables, pero la historia de Daniel nos asegura que Dios sigue enviando ángeles, sigue cerrando bocas y sigue mostrando su poder en la oscuridad más profunda. Al final, Daniel fue sacado del foso ileso. La Escritura dice: entonces Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. Esa frase resume todo. La confianza fue la clave. No su habilidad, no su posición, no sus conexiones en la corte, sino su fe inquebrantable en Dios. La lección es clara. La confianza en el Señor nos sostiene aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. No significa que no habrá fosos ni leones, sino que en medio de ellos descubriremos que la fidelidad de Dios nunca falla. El foso de los leones se convirtió, entonces, en un altar de testimonio. Lo que sus enemigos habían planeado como destrucción se transformó en una plataforma para glorificar a Dios. El mismo rey Darío proclamó: «De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos». Daniel 6:26. Así, una noche oscura se convirtió en luz para todo un imperio. Un foso de muerte se convirtió en escenario de vida. Y la fe de un hombre se convirtió en testimonio eterno de que el Dios viviente gobierna sobre toda circunstancia. La historia de Daniel en el foso de los leones no termina con un hombre anciano librado de la muerte. Termina con una proclamación que marcó a un imperio entero y con una lección eterna que sigue resonando en la fe de millones de personas hasta hoy. La victoria de Daniel no fue solo personal, no fue únicamente la salvación de una vida, sino la confirmación de que la confianza en Dios es capaz de transformar decretos, alterar destinos y dejar un testimonio que atraviesa generaciones. Cuando Daniel salió del foso ileso, la Escritura enfatiza: entonces Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. Esa es la conclusión más poderosa. La clave de su victoria fue su fe. No se trató de su posición en la corte, ni de su sabiduría humana, ni de su astucia para evadir la trampa. La diferencia estuvo en la confianza puesta en el Dios viviente. Este desenlace nos enseña que la confianza verdadera no es pasiva, sino activa. Daniel no se rebeló contra el decreto. No buscó una salida humana desesperada. No se escondió. Su confianza lo llevó a seguir orando como siempre, a mantener su integridad y a aceptar que su vida estaba en manos del Señor. Esa actitud nos muestra que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de permanecer firmes aun cuando el miedo amenaza con dominarnos. El impacto de esta victoria se extendió mucho más allá de Daniel. El mismo rey Darío reconoció públicamente la grandeza del Dios de Daniel. Su decreto es uno de los más sorprendentes testimonios de la Biblia. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel 6:26-27. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Un rey pagano, gobernante del imperio más poderoso de su tiempo, se vio obligado a reconocer públicamente la soberanía de Dios. Lo que comenzó como un complot de envidia terminó como una proclamación de fe. Lo que parecía una derrota se transformó en victoria. El foso de los leones se convirtió en púlpito, y la vida de Daniel en sermón vivo. Este episodio nos enseña 3 verdades fundamentales para nuestra vida de fe. 1. La confianza en Dios produce un testimonio que impacta a otros. Daniel fue librado,
pero el efecto de su liberación alcanzó a miles. Su vida íntegra y su fe inquebrantable obligaron a un rey y a todo un imperio a reconocer al Dios verdadero. De la misma manera, cuando confiamos en el Señor en medio de nuestras pruebas, nuestro testimonio puede inspirar y fortalecer a quienes nos rodean. 2. La victoria no siempre es evitar la prueba, sino salir de ella con fe intacta. Daniel no fue librado de entrar en el foso, fue librado dentro del foso. Esto nos recuerda que la fe no garantiza ausencia de problemas, pero sí asegura presencia divina en medio de ellos. La verdadera victoria no es vivir sin pruebas, sino permanecer fiel en medio de ellas y salir fortalecidos. 3. El legado de la confianza en Dios trasciende generaciones. Hasta hoy, miles de años después, seguimos leyendo esta historia como fuente de ánimo e inspiración. Daniel ya no está, pero su fe sigue hablando. Esto cumple la promesa de Hebreos 11, donde se nos recuerda que los héroes de la fe, aunque muertos, aún hablan. El legado de Daniel no fue su posición política, sino su confianza en Dios. Y ese legado ha bendecido a generaciones enteras. La conclusión de esta historia también nos desafía personalmente. ¿Qué legado de fe estamos construyendo? Un día también enfrentaremos nuestros propios fosos de leones, enfermedades, crisis, injusticias, persecuciones. La pregunta es, ¿seremos hallados confiando en Dios? ¿Nuestra vida dará testimonio de un Dios vivo ante los ojos de quienes nos rodean? Daniel nos inspira a entender que la confianza en Dios no es un acto aislado, sino una trayectoria de fidelidad diaria. Desde su juventud, cuando decidió no contaminarse con la comida del rey, hasta su vejez, cuando se mantuvo firme en la oración, Daniel vivió una vida de integridad. Esa consistencia fue la base de su testimonio. El impacto de su historia nos recuerda también que Dios es soberano sobre cualquier decreto humano. Los enemigos de Daniel firmaron su sentencia, pero Dios firmó su liberación. El rey puso un sello sobre la piedra del foso, pero el cielo envió a un ángel para cerrarle la boca a los leones. Lo que los hombres habían planeado para mal, Dios lo transformó en bien. En nuestras vidas, también enfrentamos decretos que parecen definitivos, diagnósticos médicos, sentencias de injusticia, situaciones imposibles. Pero el Dios que libró a Daniel sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Su poder sigue intacto y su fidelidad permanece para siempre. El mensaje final de esta historia es claro. La verdadera fuerza no proviene de nosotros, sino de la confianza en aquel que nunca falla. La victoria no depende de cuán grandes sean nuestros enemigos, sino de cuán firme es nuestra fe en Dios. Por eso, cada vez que leemos la historia de Daniel, estamos recordando que la fe tiene poder para cambiar decretos, para cerrar bocas, para transformar fosos en altares y pruebas en testimonios. Su historia no es solo un relato antiguo, es una invitación viva para nosotros hoy, confiar plenamente en el Dios que salva, libra y hace maravillas, que cuando enfrentemos nuestras propias noches oscuras, podamos decir como Daniel, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Que nuestra vida también sea un testimonio que inspire a otros a temer y confiar en el Dios viviente, cuyo reino nunca será destruido. Así termina esta historia, no con un héroe exaltado, sino con un Dios glorificado. Porque al final, el verdadero protagonista no fue Daniel, sino el Señor que lo libró. La victoria fue de la fe, pero la gloria fue de Dios. Y esa es la conclusión que debe quedar grabada en nuestros corazones. Cuando confiamos en Él, descubrimos que su poder es mayor que cualquier foso, cualquier león y cualquier decreto humano. Amados, si este mensaje tocó su corazón, si sintieron la presencia de Dios a través de esta palabra, no se lo guarden solo para ustedes. Compartan esta bendición con sus familiares, amigos, hermanos en la fe. Ustedes pueden ser el instrumento que Dios va a usar para llevar esperanza a alguien que necesita escuchar exactamente este mensaje hoy. Dejen su like aquí abajo para que más personas puedan ser alcanzadas por esta palabra bendecidora. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de las notificaciones.
Así, no se pierden ninguno de los mensajes inspiradores que Dios tiene preparados para sus vidas. Que el Señor continúe bendiciéndolos abundantemente. Hasta nuestro próximo encuentro.